Y bueno, soy Aníbal Ibarra, abogado, digamos, participé eh, desde muy joven, adolescente, en la vida política, en ese momento estudiantil secundaria, y después en la militancia, finalmente, con distintos cargos públicos. Pero lo cierto es que mi vinculación con el tema eh, derechos humanos, porque creo que hay que remontarse a esa adolescencia precisamente, eh, viene desde allí, y uno va cargando ese compromiso en la mochila que después lleva por la vida y lo lleva adentro. Eh, y, y yo fui al Colegio Nacional de Buenos Aires, eh, hice allí el secundario hasta que vino la dictadura, y a los 2 días, en el 76, yo iba a empezar sexto año, nos echaron. Tuve que terminar en otro colegio, o sea, no soy egresado de Buenos Aires, soy exalumno, hice 5 años y en el sexto me echaron. Pero ¿por qué menciono esto? Porque la verdad, el Colegio Buenos Aires, lamentablemente, tiene muchos compañeros y compañeras que fueron secuestrados, asesinados, desaparecidos. Eh, de mi año promoción, en una noche, no sé si fue por allá por julio del 76, la verdad que no tengo precisa la fecha, pero secuestraron y desaparecieron a 5 compañeros y compañeras. Magdalena Gallardo, que tenía 15 años recién cumplidos, Goldar Parodi, Hugo Tosso, Pablo Dukowski, Marín. Bueno, ya desde ese momento uno se relacionaba con lo peor de la dictadura, que tenía que ver con el secuestro y después finalmente la desaparición. Uno sabía lo que pasaba. Tengo una prima hermana, hija de una hermana de mi papá, que fue secuestrada también a los 18 años, Sara Grande, que fue vista ahí en Puente 12, que está desaparecida hasta el día de hoy, que hace poco yo presencié, hace poco, estoy diciendo un año, fui a las audiencias del juicio donde declararon 2 testigos que lo habían visto, etcétera. Bueno, todo eso eh, fue formándome en la política, en la vida y en el compromiso con el tema de derechos humanos. Yo después, ya de abogado, fui fiscal federal en la Ciudad de Buenos Aires, y participé en una comisión que se armó desde la Procuración, que es todo el ámbito de los fiscales. El jefe de los fiscales me designó, por supuesto, porque yo quería participar y tenía esa necesidad de compromiso en una comisión de búsqueda de chicos desaparecidos durante la dictadura. Eh, Allí fue en la primera conformación del Banco de Datos Genéticos en el Hospital Durán. Acompañamos eso, claro, porque hoy hay una base importante, se fue construyendo con los años, pero en aquel entonces, cuando había un caso sospechoso, teníamos que salir eh, con una enfermera del Hospital Durán a buscar sangre de familiares que le tocábamos el timbre, eh, porque no había datos para cotejar. Bueno, todo eso también significó este, la reafirmación de ese compromiso. Me vinculé mucho en ese momento o empecé el vínculo, claro, con Abuelas de Plaza de Mayo, que estaban muy comprometidas con los casos de búsqueda y restitución. Allí conocí a Chicha Mariani, que falleció hace poco, eh, y a Estela Carlotto, que ella siempre afectuosamente me dice mi fiscalito, porque bueno, era joven, éramos todos jóvenes en ese entonces, y trabajaba como fiscal en todo ese trabajo. Eh, También, y no sé si tiene tanta relación, pero en definitiva, cuando como fiscal me tocó opinar sobre el indulto de Menem, fui de los 2 fiscales que afirmamos que era inconstitucional ese indulto. Tenía que ver también con todo lo que había pasado durante la dictadura, los delitos de lesa humanidad, y bueno, en definitiva, me acuerdo que hasta nos sumariaron por desobedecer una orden de no cuestionar los indultos. Bueno, después vino la política en sí, eh, y como puntos recuerdo, por ejemplo, que en
el primer día de funcionamiento de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, eh, eh, allá por el 96, diciembre del 96, eh, presentamos con otros legisladores, creo que no me acuerdo, estaba Eduardo Josami, bueno, habría que ver el archivo, pero nos vinieron a ver los organismos de derechos humanos y presentamos el proyecto de conformación del Parque de la Memoria, de lo que fue después el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, allí en Costanera Norte. Ahí se presentó el proyecto, que fue de los primeros proyectos que fueron presentados. Los primeros fueron organizativos de la legislatura, pero este fue el primer proyecto así como ley, y que fue el nacimiento después de lo que hoy es el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Después se hizo, bueno, estaba Brodsky, era uno de los impulsores con los organismos, y bueno, después se hizo el concurso internacional para las esculturas que hoy están en ese espacio, en ese parque, en ese monumento. Y bueno, después también, y para mencionar, y pues pasamos a lo que ustedes quieran puntualmente precisar, eh, eh, firmé con Néstor Kirchner en un día inolvidable, aquel 24 de marzo del 2004, la transferencia del ex-ESMA a la Ciudad de Buenos Aires y recuperación como sitio de memoria. Eh, Habíamos ido a recorrer, por primera vez entrar. Eh, para mí fue muy fuerte todo ese proceso, porque era ver el lugar donde había habido tantos secuestrados, torturados, desaparecidos, que yo lo supe ya como joven, insisto, adolescente, porque lo viví de cerca con mis amigos, compañeros de colegio, compañeras, mi prima, digamos, no fue que me enteré muchos años después, o sea, viví mucho ese proceso, muy de cerca, y después ver esos lugares, a mí me marcó mucho, y le agradezco por eso a Néstor Kirchner la decisión política de avanzar con eso. Después el acto que se hizo tremendo ese 24 de marzo, cuando se firmó formalmente, y después con todos los demás trabajos y recuperación de los ex centros clandestinos de detención, que también fue producto, en definitiva, de ese impulso. Bueno, en la ciudad habíamos puesto la Dirección de Derechos Humanos, que después la subimos en el segundo gobierno a categoría de Subsecretaría de Derechos Humanos. Eh, Recuerdo que cuando vino el alcalde de Berlín a visitar a la ciudad de Buenos Aires, entre los lugares fuimos a a veces se los lleva a los lugares de la ciudad que mejor están para que vea, y yo me acuerdo que fuimos a una villa de la ciudad de Buenos Aires, un barrio carenciado, estuvimos en un encuentro con la gente de allí, de ahí fuimos al, al Atlético, y donde le mostramos los trabajos que se estaban haciendo en el Atlético, y eso fue, digamos, la presentación de la ciudad ante el alcalde de Berlín, de alguna forma la presentación de la recuperación de la memoria, que ellos habían pasado un proceso también similar, con puntos en común, después con posterioridad al paso de la Segunda Guerra. Bueno, esto un poco como panorama, como presentación, no sé si me excedí, si me fui por las ramas, pero bueno, era de alguna forma mi relación desde lo personal, desde lo político, desde lo profesional también, si se quiere, con la temática de derechos humanos, eh, y con estos puntos que me vienen ahora a la cabeza, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran las tensiones principales que te acordás de ese contexto, de ese momento, en torno a la recuperación de la ESMA? Ya se había recuperado Atlético, habían iniciado en la excavación, como dijiste recién. ¿Y quiénes eran los actores centrales? Y desde la perspectiva, digamos, de ustedes como gestión, ¿no? Que iban a tener lugar en estos espacios. Bueno, sin duda, eh, un actor principal fue el gobierno nacional, encabezado por Néstor Kirchner, que
tuvo la decisión. Desde el lugar de la Ciudad de Buenos Aires no fue necesario discutir nada, sino acompañar, fortalecer, comprometerse con estas decisiones, porque compartíamos ideológicamente, si cabe el término, ese compromiso con el tema de derechos humanos. En la Ciudad de Buenos Aires estaba al frente Gabriela Alegre, que también una militante histórica, también en su momento compañera de colegio, más joven ella, unos años atrás. Pero bueno, también con ese compromiso con los organismos de derechos humanos, digo que de alguna manera ellos y la lucha que ellos llevaron motivó esa decisión también de Néstor Kirchner, porque fue el empuje de ellos durante la dictadura y post-dictadura que forzaron las máquinas de una sociedad para ponerla en movimiento con respecto a esto, que se tomaran decisiones importantes en su momento, también como fue el juicio a las ex juntas militares, el proceso de los juicios, la pelea contra los indultos, la ley, contra las leyes de obediencia de vida, punto final. O sea, los organismos de derechos humanos fueron el ejemplo de toda esta lucha, y en todo caso hubo gobiernos que confrontaron con eso y gobiernos que tomaron eso y lo hicieron realidad muchos de esos pedidos, planteos y necesidades. Y en ese caso, bueno, me acuerdo que antes de la firma del convenio de la EXESMA, fuimos a recorrer allí por primera vez con sobrevivientes, con organismos, etc. Cómo funcionaba una institución educativa vinculada con la Marina. Allí se acercaron muchos padres, varios padres, preocupados por el destino educativo de sus hijos y como cuestionando la decisión de Néstor Kirchner. Y él no tuvo ningún problema porque había seguridad que se acercaran, habló con ellos y le dijo que la decisión estaba tomada, que se iba a llevar adelante como espacio de la memoria, y que no se preocuparan, que se iba a resolver en otro ámbito, en otros lugares, en otros espacios educativos, pero que no iban a perder ni un solo día de clase, pero que eso no iba a obstaculizar la decisión ya tomada de recuperarlo como espacio de la memoria. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Vi un presidente firme, decidido, que no dio ni medio centímetro atrás y que contestó como había que contestar. Y bueno, la realidad después fue... se cumplió, digamos, demostró que esto fue así. Después había, claro, discusiones, tensiones sobre cómo se iba a llevar adelante ese proceso de recuperación de la memoria. ¿Se iban a reconstruir los espacios que habían sido modificados o se dejaban para mostrar así como, digamos, todas discusiones propias y lógicas, además de todo un proceso complejo que en definitiva la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires asumía por primera vez, porque de alguna forma no era lo mismo lo que fue el tema Malvinas, también con sus implicancias, era otra situación. Pero esto, bueno, por eso llevaba a discusiones que creo que nos hicieron bien a todos finalmente, pero bueno, eso fue, digamos, el involucramiento nuestro fue algo natural, y que tuvo perfecta sintonía con el gobierno nacional. Dos preguntas. Primero, ¿quiénes escribían estos convenios increíbles? Y segundo, si esta idea de transformación, digamos, a través de la política, bueno, ¿cómo iba de la mano de la presencia de los sobrevivientes? Hago una pequeña digresión que me vino a la memoria ahora, que también desde el gobierno un vínculo fuerte que tuvimos y que tenía relación con esto que yo había hecho de la búsqueda de los chicos desaparecidos fue con Teatro por la Identidad, que también le dimos mucho impulso, subsidios, etcétera, espacios, promovimos, impulsamos, nada, ¿por qué? Porque había también gente comprometida con esto y me había olvidado en su momento al principio de expresarlo. Pero lo de los convenios, la verdad que lamento, no me acuerdo quién tuvo la pluma, y seguramente si tiene esas cuestiones tan, tan importantes desde el punto de vista
de perspectiva humana, etcétera, no debo haber sido, yo debo ser alguien con una sensibilidad y una pluma de la que carezco, pero lo importante es rescatar ese espíritu que era transformar, me gustó ese rescate que hiciste, de los lugares que fueron de muerte, tortura, de dolor en sitios de vida. Porque también, aún en ese momento, estaba el contraste. Estaba la gente que quería vivir y la gente que pudo sobrevivir y la gente que se daba aliento con nada, y donde el hecho de una palabra era decir estamos vivos y seguimos peleando. O sea, fue una tremenda tensión donde en aquel momento triunfaba la muerte, pero que estaba presente la vida y que también la vida existió en ese momento y en los sobrevivientes se pudo plasmar, en definitiva, ese triunfo de la vida sobre la muerte también. Entonces, era poder mostrar lo que había ocurrido, ayudarnos en nuestra memoria, porque también si uno no se vuelve a conectar con las cosas que nos ocurrieron, y que no tiene que ver ni con una nostalgia, ni con una depresión, no, no, es esa necesidad de volver a tener presente qué es lo que pasó. eh, la verdad que nos sirve a nosotros como sociedad, y este era el objetivo, y no poner como un museo estático donde uno fuera, mirara, sino que era precisamente mostrar vitalidad y vitalidad en el sentido de la relación con la vida, que fueran estos espacios. Este era el objetivo, y por eso el trabajo desde antropólogos, pero también el trabajo de información, el trabajo de los sobrevivientes, que fue fundamental, porque ellos se comprometieron, digo, en el testimonio en el juicio de las juntas, pero también en la militancia posterior, en la recuperación de los espacios, en buscar señales, porque habían sido cambiados esos espacios, entonces había que, ellos era vital porque encontraban en una ventana, decir, y esta ventana, y reconocían la ventana, aunque estuviera la pared totalmente distinta, o hubieran cambiado el acceso o todo. Entonces, creo que fue una conjunción de esfuerzos de los organismos, de los sobrevivientes, de la política, de dos gobiernos, en este caso nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, que contribuyeron a eso, contribuyeron a que esos lugares dejaran de pertenecer a los organismos, aun con otros organismos no fueran iguales que la dictadura, también. Pertenecía a la policía y ya teníamos otra policía, con todas las características de la policía, pero no importa, señora, prevalece como espacio de derechos humanos, porque era necesario tener presente lo que nos había ocurrido. Para quienes pasaron por allí, porque también es una suerte de reivindicación, de sentirse que, bueno, esto nos ocurrió y que la sociedad lo tiene presente, pero también y fundamentalmente para los jóvenes que vivieron en democracia, que nacieron en democracia, que esto nos pasó. Entonces, son ellos los que van a ser, en definitiva, el motor de la transmisión de todo eso. Y estos espacios servían para esto, por eso también al frente siempre fueron comisiones, grupos, nadie individualmente, pero siempre personas comprometidas con la memoria, con la justicia, y bueno, creo que fue un trabajo muy, muy importante, el que se hizo y el que se sigue haciendo, ¿no? Una reflexión con respecto a lo que mencionabas recién, de los jóvenes. El 65% de la población argentina es post-dictadura. ¿Qué te parece que tendría que suceder en estos sitios de memoria con respecto sobre todo a los jóvenes? No tengo una respuesta así concreta, si no puedo decir un criterio general. Eh, Me parece que es necesario impulsar el conocimiento de los jóvenes, de nuestra historia, de lo que nos pasó, y lamentablemente la Ciudad de Buenos Aires tiene muchos de esos lugares como para, digo, desde el monumento a la víctima del terrorismo de Estado, la exesma, cada uno de los centros clandestinos, etc. Pero que no sea como un circuito de que puede venir un turista, que está bien, que lo haga, como uno visita museos del Holocausto cuando va a otros lados.
sino que forme parte de una política del conocimiento de los jóvenes de lo que nos pasó, porque cuando el joven ingresa, conoce, pregunta, y si nosotros, cuando vamos, nos conmovemos y además preguntamos y conocemos cosas a los chicos que no vivieron toda esa época, la verdad que también ellos se nutren de ese conocimiento que no lo tenían al alcance de mano y no lo sabían, y por ahí, por el vértigo de esta sociedad, no lo tienen presente. Entonces el Estado tiene que impulsar organismos de derechos humanos acompañados por el Estado, escuelas, colegios, organizaciones juveniles, que se vayan incorporando. Yo veo muchas veces que en estos espacios trabajan muchos jóvenes, y la verdad que es muy bueno, porque si bien no son los que sobrevivieron, los que padecieron en ese momento la dictadura, son los que van a seguir transmitiendo hacia adelante. Por eso digo, no, yo no tengo una respuesta en estos momentos, y por ahí hay personas más capacitadas que yo para decir qué medidas podrían ser más útiles, pero sí, como criterio general es necesario que conozcan, que sepan, que se acerquen, que pregunten, que opinen, todo eso, porque en realidad yo siempre siento que todos los jóvenes, y los pongo a los compañeros desde mi prima hasta los compañeros de colegio, que fueron secuestrados y desaparecidos, son jóvenes de 15, 16, 17 años, como los jóvenes de hoy de 15, 16, 17 años, para que también uno tenga la dimensión de lo tremendo que hicieron la dictadura, porque no fue algo que quedó en la historia. Hoy es como si un gobierno se ensañara con jóvenes de 15, 16, 17, 18 años, bueno, y todo el resto, pero estoy hablando de los jóvenes, y los torturara, los secuestrara, los violara. Bueno, de alguna forma creo que es necesario acercarlos, porque el vértigo cotidiano impide, y entonces pueden pasar por un centro de destino. Sí, algunos sabe que eso funcionó como y siguió de largo, porque la vida es así, nos lleva. Bueno, lograr que hagan un freno y que puedan acercarse para preguntar, para conocer, para opinar. Con respecto a Olimpo y la recuperación del espacio de Olimpo, ¿vos conocías el lugar ahí en Floresta? Mira, primero estaba pensando recién ahora que me acordé, mi primera relación con Olimpo fue en una marcha en la democracia, pero yo no sé si era concejal en ese entonces o qué era, que se hizo una marcha de organismos, gente para decir en este lugar hubo secuestrados y desaparecidos, y me acuerdo que yo participé en esa marcha de jovencito, por eso por ahí yo ya era concejal, no sé, supongo que habrá sido en esa época, fui concejal del 91 al 95, así que imaginemos, pero me acuerdo que era eso, era visibilizar como sociedad que ahí había había existido un centro clandestino. Ese fue mi primer contacto que no fue una marcha masiva, ni mucho menos, no sé si decir 200 personas, no tengo idea, pero no fue así, pero sí recuerdo que en esa marcha me encontré con una compañera de colegio de promoción que vino a saludar y que nos pusimos contentos que los dos estábamos ahí en esa marcha. Y la última vez que fui, creo que fue en el 2015, que fui a visitar, recorrer, no lo había recorrido nunca de esa manera. Yo no tengo presente si como jefe de gobierno estuve por allí, la verdad, y traté de hacer memoria, pero en el 2015 lo recorrí, tuvimos una charla sobre el predio. Yo era candidato, no me acuerdo a qué, en ese entonces, y entonces como parte de las actividades fui con compañeros y compañeras. Tengo un montón de fotos de esa visita. Y bueno, conocí los lugares donde estaban, no me acuerdo, las ventanitas. Bueno, y todo esto de alguna forma de la relación con el barrio, de los ruidos, de los accesos, bueno, un poco todo lo que sabemos de lo que fue reconstruido de Ex Olimpo, lo tuve muy de cerca, en ese momento de quienes estaban al frente, que nos contaron todo, la verdad que fue muy bueno, y esto fue, digamos, la última vez que estuve por allí en una visita profunda, si se quiere, o completa. Sí,
yo voy a recordar algo que seguramente, bueno, antes de la recuperación de Olimpo todavía estaba la policía, la ciudad de Buenos Aires, creo que estabas, sí, vos eras jefe de gobierno, impulsó un concurso de arte para hacer murales, para colocar en la calle que está atrás, digamos, la calle Fernández, y se invitó a colegios de la zona, primarios y secundarios, y ganaron 4 murales. Y ahí fuimos algunos compañeros y demás, y vos te acercaste para, hablaron los chicos, por ejemplo, de la escuela Fader, todavía están los bosquejos ahí de los murales que se pusieron, pero eso fue anterior a la recuperación, digamos. Y yo no sé si recordás, es como que a veces uno no sabe si estuvo o no estuvo, pero vos te acercaste cuando se entregaron, entre comillas, los premios y se colocaron los murales sobre una de las paredes de Olimpo. Mirá, no me acordaba de eso y bueno, por eso uno ha pasado por tantas situaciones que algún entra a la memoria, además ya estamos grandes y entonces uno va perdiendo partes de esos recuerdos, pero te agradezco que me lo acerques, pero no me acordaba de esa circunstancia. Quizás antes de terminar, estaría, no sé si que tenés ganas de reflexionar acerca de esta vinculación de lo comunitario y la memoria, y de cómo algo que pergeniaron y pensaron, digamos, en un momento se convirtió, hoy hay una política pública con más de 40 espacios recuperados, ¿no? Y con mucha participación de distintos colectivos. En uno de los juicios de la Exesma, donde estaba Astiz, yo tenía el espacio para la memoria, la foto con todos los acusados, donde estaba, bueno, y me acuerdo que cuando iban dictando las condenas, yo les iba anotando en la cabeza la condena, por ejemplo, prisión perpetua, 18 años, 20 años, perpetua, el Tigre Acosta, nada, y lo enmarqué, ¿ves? Participé de juicios también ya con el tiempo, porque, bueno, son esas necesidades personales, no por un tema político, ni nada por el estilo. Pero bueno, yo creo, y haciendo referencia a que sin participación comunitaria también esto pierde fuerza, porque no es patrimonio solamente de quienes sufrieron directamente la tortura, los quienes sobrevivieron, los familiares, son el motor, sin duda, y son el ejemplo de esa lucha. Ahora, esto encarna en la sociedad, por lo menos en sectores de la sociedad, y en este sentido es fundamental la apertura hacia la comunidad, que la comunidad se acerque desde la militancia o desde el compromiso solamente humano con lo que nos ha pasado. Y creo que la construcción de espacios para la memoria ha tenido mucho de esto, ha tenido mucha apertura con presencia central de las víctimas, de los familiares, de los sobrevivientes, etc., pero con participación comunitaria, de organizaciones e individualmente, que creo que es una de las claves, como decía, así como acercarlo a la juventud, para mantener viva la memoria y que no sea patrimonio de generaciones que tienden a terminar de acá un tiempo, porque es así, la ley de la vida, sino que esto hace que perdure como tiene que perdurar en nuestro país. Hay muy poco trabajo hecho sobre la militancia en la década de los 80 y muy poca reconstrucción de esa militancia, y lo que trajiste acerca del indulto y de este contexto histórico versus el contexto histórico del 2003-2004. Bueno, me parece... Eso es una cosa que yo a veces marco, cómo son los contextos, como vos decís, históricos o políticos, si se quiere, ¿no? En aquel entonces, cuando Menem dicta los primeros indultos, nos mandan una instrucción de que no los desobedeciéramos, que hiciéramos lo posible para aplicar los indultos.
Y de toda la Argentina, los fiscales federales, solo dos nos opusimos. El resto no dijo nada. Uno de ellos fue Hugo Cañón, que murió trágicamente en un accidente hace un tiempo, porque fue funcionario judicial, persona, etcétera, y nos conocimos, nos hicimos amigos a raíz de esto. Y el otro quien está hablando. Es decir, ¿cómo pongo como ejemplo? ¿Cómo el contexto político? Porque después cuando vino el impulso, en su momento con Néstor, recuperación, que parecía un tema ya olvidado, porque después de impulso del juicio a las exjuntas, vino como el indulto, obediencia de vida, punto final, ya terminemos con todo, vino esto y dijo, no, acá no se terminó. Y ahí sí, como desde la propia justicia, si bien hubo muchos que boicotearon, cómo eso se tomó y se impulsó también. En aquel entonces éramos dos nomás de todos los fiscales. Esto, digo, el contraste histórico, político, ¿no? La diferencia. Y es más, desobedecimos y nos sumariaron. Fue una cosa que hoy sería inaceptable, pero cómo hemos crecido también como sociedad, y esto se obedece también a los procesos políticos, al compromiso que nunca bajaron los brazos los familiares, las madres, abuelas, todos ellos, creo que, bueno, mejoramos como sociedad. Era muchísimo y hay mucho que nos tiran para abajo, está claro, pero hemos mejorado. Yo quería nada, conversar un poco sobre estas cuestiones que vos habías mencionado, bueno, sobre esta marcha de vecinos en la que participaste, de vecinos y de organismos en el barrio en los 90. Y bueno, nosotros venimos realizando, digamos, también todo un archivo acerca de estos movimientos por la recuperación también del ex Olimpo. Bueno, a mí en lo personal, digamos, haciendo esas entrevistas, me permitió ver también esos momentos en los que la sociedad se fue apropiando cada vez más, masivamente, ¿no? Del tema de los derechos humanos. Y nada, un poco contar, digamos, el trabajo que se viene haciendo ahora en Olimpo, que, digamos, estableció muchos lazos con las instituciones barriales. Bueno, que el barrio participó desde sus instituciones, las escuelas de la zona, que desde hace mucho tiempo vienen realizando sus actos del 24 de marzo, incluso antes de que se echara la policía. Bueno, y actualmente hay todo un movimiento de marcar lugares. En el barrio también hubo, no sé, el cambio del nombre de la plaza a Che Guevara, el nombre de una escuela, como que hay un montón de actitudes barriales que tienen que ver con esto. Las baldosas que se van colocando. Las baldosas. Digamos, hay un montón de marcas en los territorios, en la ciudad. Digo el caso de Olimpo porque, bueno, es de donde nosotros partimos, pero hay muchas marcas actualmente en la ciudad con respecto a esto y una apropiación de la sociedad con cosas mucho más concretas, actitudes más concretas. No sé, bueno, creo que esta entrevista igual se enmarca un poco en eso, en poder relacionar esas gestiones desde el Estado con lo que a veces no se ve o que son acciones invisibles de la sociedad, digamos, empujando para que eso tome cuerpo, ¿no? Digamos, que se materialice. Bueno, nada, era un comentario, ¿no? No sé si es una pregunta, es como para compartir o llenar un poco más también Vale. de contenido ahí. Sí. Simplemente también, y me viene ahora a la memoria, que como fiscal también intervine y me comprometí muchísimo en la masacre de los sacerdotes religiosos palotinos en Belgrano, que ocurrió creo que el 4 de julio del 76. Y nada, intenté avanzar mucho, algo se avanzó en ese momento, bueno, después quedó en la nada, pero como fiscal me comprometí también en eso. Y es un hecho que me marcó, a tal punto que todos los años participo de las misas que se hace el aniversario en ese lugar, ¿no? Nada, tal vez contribuya a la presentación quizá al principio, pero que cosas que me vienen, que me formaron de alguna manera en toda esta temática y me había olvidado de mencionar esto, nada más con esto.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por hacer este esfuerzo de memoria. Y yo agradecerles a ustedes porque la verdad que de alguna forma también, como decía al principio, es necesario para uno en lo personal, pero se visibiliza también el trabajo que están haciendo ustedes, que es esencial, ¿no? Porque también la política va bien, tiene otras urgencias cotidianas que son lógicas y necesarias, pero ustedes están en el día a día sosteniendo estas cosas que hay que sostener para que sigamos viviendo como sociedad. Bueno, muchísimas gracias.